Doy gracias al Padre y a la Madre Celestiales por permitirnos celebrar esta sagrada asamblea en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Espero que todos los miembros de nuestra familia de Sion puedan recibir más abundantes bendiciones del Espíritu Santo de Dios a través de esta fiesta. La fiesta de los tabernáculos conmemora la construcción del templo. En el 10º día del 7º mes del calendario sagrado, Dios le concedió a Moisés los 10 mandamientos por segunda vez y los trajo consigo del monte Sinaí. En ese momento, Dios ordenó a Moisés que transmitiera completamente su voluntad al pueblo y construyera un santuario para guardar las tablas de piedra que tenían escritos los 10 mandamientos. La fiesta de los tabernáculos es la fiesta que conmemora la construcción de ese santuario. Por lo tanto, el significado y el propósito del santuario y la fiesta de los tabernáculos son inseparables. Fue la finalización de la construcción del santuario, lo que significa que todas las fiestas que Dios había dado a los israelitas terminaron con la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Esta es la última fiesta del año sagrado. En particular, hay un significado muy importante en el hecho de que Dios prometió derramar el Espíritu Santo en la fiesta de los tabernáculos. Debemos entender el asunto del santuario a través de esta fiesta de los tabernáculos. El santuario es un espacio en el que el pueblo adora a Dios. El aposento exterior se llama lugar santo y el aposento interior se llama lugar santísimo. El lugar santísimo se encuentra en la parte interior del santuario. Dios mostró a Moisés el santuario celestial en el monte Sinaí y le dijo que lo construyera exactamente como lo había visto. ¿Qué representan el lugar santo y el lugar santísimo? ¿Y qué relación tienen hoy con el Espíritu Santo y con nosotros? Para entender correctamente todos estos asuntos, veamos Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. En Hebreos capítulo 8, versículo 5 está escrito: los cuales sirven a lo que es, ¿qué es? Figura y sombra de las cosas celestiales. Esto significa que la realidad del santuario está en el reino de los cielos. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. El tabernáculo del que se habla aquí se refiere al santuario. Así Moisés construyó el santuario según las instrucciones de Dios, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El monte aquí se refiere al monte Sinaí. Moisés hizo una copia exacta del santuario celestial en esta tierra. Esto tiene un significado muy importante. ¿No dijo Dios que conocer a Dios es el requisito previo para recibir el Espíritu Santo de la lluvia tardía? Hoy, si entendemos el lugar santo y el lugar santísimo, podemos decir que hemos dado un paso muy importante en la comprensión de Dios. Al final, podremos entender la razón por la que Dios designó el último día de la fiesta de los tabernáculos como el día para conceder a su pueblo el Espíritu Santo. El santuario donde el pueblo ofrecía sacrificios a Dios en el Antiguo Testamento no fue construido por casualidad. Este versículo explica que es una copia del que está en el cielo. Para explicar brevemente su estructura, la Biblia nos dice que el aposento exterior es el lugar santo y el lugar interior es el lugar santísimo. El asunto del santuario es una parte muy importante de la verdad que todos debemos aprender en esta fiesta de los tabernáculos. Vayamos juntos al capítulo 21 de Apocalipsis. Capítulo 21, versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es, ¿quién es? El templo de ella y el Cordero.
¿A quién se refiere el Cordero? Por lo tanto, aquí la Biblia nos enseña que Jesús es el templo. A lo largo de la Biblia, el templo también se conoce como el tabernáculo, el santuario, el lugar santo y la tienda de reunión. Cuando el santuario portátil se convirtió en un edificio fijo, se le llamó templo. Sin embargo, ambos indican lo mismo. Si miramos la palabra dada en el versículo 22 está escrito: «Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero». Veamos una pequeña pista de este versículo y sigamos con el Evangelio según Juan. La Biblia expresa al Cordero, es decir, Jesucristo, como el templo. Pasemos al Evangelio según Juan, capítulo 2. Leamos juntos Juan, capítulo 2, versículo 20. En el versículo 20 está escrito: «Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás?». Mas él hablaba del templo. ¿Del templo de qué? De su cuerpo. Está escrito en Apocalipsis capítulo 21 que el Cordero es su templo. En Juan capítulo 2 está escrito: «Mas él hablaba del templo de su cuerpo». Esto significa que Jesús es la realidad del santuario del que se habla en la Biblia. Hace unos 3.500 años, los israelitas escucharon la voluntad de Dios a través de Moisés, que había descendido del monte Sinaí, construido un santuario para guardar las tablas de piedra de los 10 mandamientos. Podemos confirmar que el santuario representa a Cristo y tiene como objetivo revelarle a Él. En otras palabras, todo lo relacionado con Dios está en las reglas del Antiguo Testamento. En Juan capítulo 2, versículo 21, Jesús se refirió a sí mismo como el templo, como está escrito: «Mas él hablaba del templo de su cuerpo». Hay muchas verdades profundas y misteriosas en el templo. Por ejemplo, para ir del lugar santo, que estaba al frente, hacia el lugar santísimo, que estaba atrás, uno tenía que pasar a través de una cortina que los separaba. Sin embargo, hay un versículo en la Biblia que dice que el velo representa a Jesucristo. Vayamos a Hebreos, capítulo 10, versículo 19. En Hebreos, capítulo 10, versículo 19 está escrito: «Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo». En algunas versiones dice solo el lugar santo, pero aquí menciona claramente el lugar santísimo. Por lo tanto, el lugar donde tenemos libertad para entrar por la sangre de Jesucristo no es solo el lugar santo, sino el lugar santísimo, como está claramente escrito en la Biblia. Versículo 20. «Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne». La Biblia nos enseña que el templo entero representa a Jesús y el velo también representa a Jesús. El último día de la fiesta de los tabernáculos es el día para recibir las abundantes bendiciones del Espíritu Santo de la lluvia tardía. ¿Qué estableció Dios como requisito previo para recibir el Espíritu Santo? Debemos esforzarnos por conocer a Dios, que es el requisito para recibir el Espíritu Santo de la lluvia tardía. ¿No lo escribió el Padre en el libro de la verdad? Hoy, si entendemos el lugar santo y el lugar santísimo, tendremos un entendimiento completo de Dios. Por eso Dios estableció la fiesta de la construcción del tabernáculo como la última fiesta. Dios quiere que sus hijos en esta tierra se den cuenta del secreto del lugar santo y del lugar santísimo. El templo representa a Cristo. El velo representa a Cristo. Este es un punto de mucha importancia.
Entonces, ¿cuál es la forma del lugar santísimo ubicado en el fondo del santuario? Si entendemos lo que representa el lugar santísimo, podemos comprender por qué Dios le da tanta importancia al día de la construcción del templo. Para esto, vayamos ahora a 1 de Reyes, capítulo 6, versículo 14. En el capítulo 6, versículo 14 está escrito: Así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo, hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro. El versículo 16 dice que el santuario interior es el lugar santísimo. Otra expresión para el lugar santísimo es el santuario interior, el cual tenía, ¿cuánto de largo? 20 codos de largo, y como de ancho, 20 de ancho, y de altura, 20 de altura. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones del santuario interior de largo, ancho y altura? Son iguales. Esto representa la forma del lugar santísimo. Y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo, cubrió de oro el altar de cedro. Porque Dios hizo que el lugar santísimo tuviera la misma medida de largo, ancho y alto. Porque Dios hizo que los israelitas recordaran el día en que construyeron el tabernáculo, llamándolo la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas o la fiesta de la cosecha. Esto tiene un significado muy importante. Anteriormente hemos confirmado que todo el santuario representa a Jesucristo. Sin embargo, cuando miramos dentro del santuario, el lugar santo en el frente y el lugar santísimo en la parte de atrás estaban separados. El lugar santísimo tenía 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 20 codos de alto. Su largura, anchura y altura eran iguales. ¿Cuál es la razón por la que Dios lo diseñó de esta manera y luego nos lo enseñó? Encontremos la respuesta a esta pregunta en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Veamos juntos Apocalipsis, capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Aquí aparece la esposa del Cordero. ¿No representa el Cordero a Jesucristo? El ángel le mostró a la esposa de Cristo. Versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró... ¿Qué le mostró el ángel? La ciudad santa. ¿Y cuál es el nombre de la ciudad? De Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. El ángel le mostró la ciudad llamada Jerusalén. Veamos el versículo 11. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad, ¿cuál es el nombre de la ciudad? Jerusalén, se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son, ¿cómo son? Iguales. Mirando esta forma de Jerusalén,
que representa a la esposa del Cordero. ¿No podemos encontrar una similitud con la forma de cierta parte del santuario? Es similar al lugar santísimo. La longitud, la altura y la anchura son iguales. Como ya hemos confirmado en Juan capítulo 2, el santuario representa a Jesucristo. Hebreos capítulo 10, versículo 19, también nos enseña que incluso la cortina que separa el lugar santo y el lugar santísimo representa al cuerpo de Jesús. Dios diseñó el lugar santísimo que está ubicado en la parte trasera del santuario, para que fuera igual en ancho, alto y largo. Y sin embargo, en Apocalipsis capítulo 21, ¿qué ciudad tenía las mismas dimensiones? La santa ciudad de Jerusalén es igual en ancho, alto y largo. ¿Y a quién representa esta Jerusalén? Nos dice que representa a la esposa del Cordero. Entonces, en Gálatas capítulo 4, averigüemos qué relación tiene esta Jerusalén, la esposa del Cordero, con nosotros. Vayamos a Gálatas capítulo 4, versículo 26. En Gálatas capítulo 4, versículo 26 está escrito: Mas la Jerusalén de arriba, la cual es, ¿quién es ella? Madre de todos nosotros, es libre. De hecho, ¿a quién representa Jerusalén, que tiene la misma longitud, anchura y altura, en Apocalipsis capítulo 21? Entonces, ¿a quién representa el lugar santísimo? A Dios Madre. Dios creó un modelo dentro del santuario, incorporando la imagen de Dios Padre y la imagen de Dios Madre, para que pudiéramos entender esto completamente. Por eso la ceremonia que conmemora el día en que se construyó el santuario se considera la regla más importante de la fiesta de los tabernáculos. En conjunto, lo llamamos el santuario, pero también podemos abordarlo por separado. El aposento exterior es el lugar santo y el aposento interior es el lugar santísimo. Aprendamos sobre los hechos registrados sobre el lugar santo y el lugar santísimo en Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Ezequiel capítulo 47, versículo 1. En Ezequiel capítulo 47, versículo 1 está escrito: Me hizo volver luego a la entrada de la casa, en otras palabras, el santuario. Y he aquí aguas que salían. ¿De dónde? De debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. ¿De dónde salió el agua? Está escrito que el agua que salía del santuario se convirtió en un gran río. Versículo 6. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: Estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán. ¿Qué les sucede a las aguas del mar? Recibirán sanidad las aguas. Las aguas del santuario fluyen al mar y el mar recibe sanidad. Veamos el versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos, ¿qué sucederá? Vivirá. Y habrá muchísimos peces,
por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Donde quiera que fluyan estas aguas, todos recibirán sanidad y vivirán. Este río se llama el río del agua de la vida en Apocalipsis capítulo 22, ¿verdad? Versículo 10. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Eneglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas, ¿de dónde salen? Salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Está escrito que el agua de la vida sale del santuario, y todos los seres vivos del mar cobran vida a través del agua que sale del santuario. Según el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15, el mar representa a la sociedad humana. Cuando el agua de la vida fluye hacia el mar, que representa a la sociedad humana, donde quiera que vaya el agua, donde quiera que llegue, ¿qué le sucede a todos los seres vivos? Todos se llenan de vida. Ocurren milagros misteriosos. El agua de vida que padre y madre dan a la humanidad es la fuerza motriz que da vida y salva a toda la humanidad. Esto es lo que Dios nos enseña a través de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos conmemora el evento de la construcción del tabernáculo, y ahí es donde podemos encontrar su significado. Dios mostró una revelación más sobre esta escena. Vayamos al capítulo 22 de Apocalipsis. Veamos Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1. Capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. ¿No es lo mismo que Ezequiel capítulo 47? Ezequiel capítulo 47 también dice que dará fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Para concedernos esta bendición, Dios describe la misma escena que se encuentra en Ezequiel capítulo 47, versículo 17. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, como hoy es la fiesta de los tabernáculos, leamos este versículo considerando el contexto del santuario. El lugar santo y el lugar santísimo dicen, ¿qué dicen? Ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué dice que sucede donde quiera que fluya el agua de la vida? Está escrito que todo vivirá. Por esta razón, que dijo Dios en Juan capítulo 7, versículo 37, sobre el último día de la fiesta de los tabernáculos, en Juan, solo el Padre gritó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En Apocalipsis capítulo 22, ¿quiénes aparecieron juntos? El Espíritu y la esposa, que son el lugar santo y el lugar santísimo, dicen, el que tiene sed, venga a mí y tome del agua de la vida, para que sean salvos y vivan. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.
sin añadir ni quitar nada. Debemos entender completamente el significado de esta fiesta de los tabernáculos y la razón por la que Dios le mostró a Moisés el santuario celestial y le ordenó construir una copia del mismo en esta tierra en el día de la fiesta de los tabernáculos. Todos los israelitas hicieron gran esfuerzo por reunir los materiales para el tabernáculo. En este sentido, Dios nos ha enseñado que nuestros hermanos perdidos en esta época deben ser considerados como los materiales que serán utilizados para construir el templo. Por lo tanto, debemos predicar la palabra de Dios a todas y cada una de las almas y enseñarlas para que puedan recibir el agua de la vida que sale de Dios y ser salvos. Todos debemos dedicarnos a esta obra de salvar a toda la humanidad. Cuando aceptemos, recibamos, creamos, entendamos y pongamos en práctica la palabra del Padre y la Madre celestiales, la salvación de la humanidad se completará. Mientras reflexionamos sobre esto, entendamos el profundo significado de la palabra dada a través de la Biblia, construir el tabernáculo, que se pronunció en esta fiesta de los tabernáculos, para que todos los hermanos de Sión puedan fortalecer aún más su fe en el Padre y la Madre celestiales. Si predicamos diligentemente al Padre y a la Madre, las tinieblas ciertamente serán disipadas. ¿No dice en Juan capítulo 1 que Dios es luz? La oscuridad desaparece donde brilla la luz. Por lo tanto, prediquemos con diligencia. Nuestro santo Dios Elohim vino como luz a este mundo oscuro. Al final, podemos descubrir que la voluntad de Dios, que es dar a conocer a Dios Padre y Dios Madre, estaba escondida en el santuario. Esperando que todos los miembros de la familia de Sion tengan una fe firme en Padre y Madre y entren en el eterno reino de los cielos, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.